Filosofía de la educación. Este trabajo es presentado por Araceli Cano Méndez. Filosofía de la educación. Primeramente vamos a definir qué es la filosofía y es amor a la sabiduría. Esta ciencia o disciplina está encargada de responder las grandes interrogantes que aquejan a la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo o cuál es el origen del hombre? La filosofía de la educación es una aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Al hablar de esta, se habla de una filosofía práctica, pues constituye un saber de la acción para la acción desde la acción. Su fin principal no es la contemplación de la realidad educativa, sino su mejora. El origen histórico de la filosofía señala que surge en el siglo VI a.C. en Grecia, como resultado de los diferentes cuestionamientos que el hombre empezaba a hacerse sobre los fenómenos que suceden en la naturaleza. De los primeros filósofos de la Grecia antigua que podemos mencionar son Hesíodo y Homero, quienes trataban de dar una respuesta a los cuestionamientos del hombre a través de los mitos y la poesía. Estos mitos y esta poesía formaban parte de lo que era la religión pública. La otra religión era la religión de los misterios órficos. Esta tenía varias creencias. Una de ellas era que en cada hombre había un daimon, es decir, un alma, caído en el cuerpo por causa de una culpa original. Este daimon no moría, sino que preexistía al cuerpo y reencarnaba para expiar la culpa original. La vida órfica, con sus ritos y prácticas, era la única que podía poner fin a la reencarnación del alma. Para quienes eran iniciados en los misterios órficos, había un premio en el más allá. Este primer intento de filosofía de Hesíodo y Homero da en pie para una nueva filosofía, ya no basada en el mito sino en el logos. Los filósofos de esta época son llamados presocráticos y su preocupación consistía en averiguar qué es la naturaleza, cómo está constituida y de qué manera la conocemos. Tenemos a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos tres filósofos se preguntaban cuál es el arjé, es decir, cuál es el origen de todas las cosas. Tales hizo grandes aportaciones a la geometría. Fue el primero en preguntarse acerca del origen de las cosas. Su arjé es el agua, ya que constató que este elemento líquido está presente donde quiera que haya vida. Considera al mundo como una unidad en la que existe cambio y movimiento. Anaximandro. Se le atribuyen diversos inventos de tipo matemático y astronómico. Fue el primero en dibujar un mapa terrestre e inventó un genomón o reloj de sol. Toda la forma de vida, según él, surge del calentamiento de fango y agua, surgiendo primero los animales marinos y después los terrestres. Se le atribuye haber acuñado el término apeirón, que es lo infinito de donde se originan los cielos y todos los cosmos. Todos los universos y cosmos nacen y mueren cíclicamente. Anaxímenes postula al aire como principio de todas las cosas, pues de este nace y en este se disuelven. Piensa en el aire como algo dinámico y lo cree poseedor de un carácter divino, inmortal y eterno. Cree que incluso los dioses se originaron de este. Hace una afirmación interesante acerca de la Tierra, y es que la Tierra era plana. Los griegos realizaron la síntesis entre educación y cultura, dieron gran valor al arte, la literatura, las ciencias y la filosofía, ya que buscaban una educación integral. El mundo griego fue muy rico en tendencias pedagógicas y los sofistas están en el inicio de esa pedagogía. Los sofistas tenían un cuestionamiento principal, que era el hombre en sus producciones culturales, especialmente lengua, religión, artesanías y artes en los fundamentos del orden público y político. Eran considerados maestros errantes y recibían altos honorarios por sus enseñanzas, que iban dirigidas sobre todo a jóvenes que querían pensar con elocuencia y seguridad para tener éxito en la vida, como los políticos o hombres de negocios. Al poner énfasis en la persuasión acababan por ser indiferentes a la verdad, vistos finalmente como falsos sabios. Aún así, lograron aportaciones a la gramática y a la retórica. Sócrates era contemporáneo de los sofistas y los testimonios de su trabajo son aportados por sus discípulos, especialmente por Platón.
Su preocupación como educador era despertar y estimular el impulso para la búsqueda personal y la verdad. Él utilizaba la mayéutica, que significa hacer nacer al ser humano pensador. Esta es una alternancia de preguntas y respuestas bajo la premisa de que el humano posee inconscientemente conocimientos y experiencias de vidas pasadas. Sócrates es consciente de su estado de ignorancia y ese conocimiento lo hacía ser más sabio. Plantea que no existe un conocimiento final y que jamás seremos sabios, solamente podremos llegar a ser hombres en busca de la sabiduría. Platón escribió varias obras donde el personaje principal era Sócrates. Su filosofía descansa en la teoría de las ideas. Esta expresa que hay dos mundos, el mundo de lo inteligible y el mundo de lo sensible. Elige la dialéctica como forma de expresión de su filosofía. La dialéctica es el arte del diálogo y la discusión. Mostró siempre gran interés por la educación, que consideraba una parte de la enseñanza que nos libra de la ignorancia. Hizo distinción entre enseñanza y educación. La enseñanza era mera comunicación de destrezas y la educación es encaminar al desarrollo de las capacidades superiores del espíritu. En la República hace referencia a 4 virtudes: sabiduría, coraje, templanza y justicia, siendo la virtud la parte más elevada del alma e inherente a la sabiduría. Menciona que la educación deberá estar a cargo del Estado y que los niños deben comenzar con actividades lúdicas, poesía y música. Estas dos últimas tienen por fin educar el alma. Clasificaba la educación en 3 metales, oro y plata, para personas con influencia a nivel social, como políticos, filósofos y guerreros, y al bronce para personas que trabajaban en ciclos, como agricultores o artesanos. La tarea del gobernar recaerá en aquellos que conozcan las ideas, es decir, sobre los filósofos. Aristóteles pone énfasis al mundo físico. Muchas de sus obras pertenecen más a la ciencia que a la filosofía. Para él la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Divide las ciencias en 3, teóricas, prácticas y poéticas. Considera que toda causa tiene efecto, pero esta cadena es finita, pues existe una primera causa que para él es Dios, y Dios y la materia no tienen causa, pues son eternas. Propone una formación integral del ser humano en todo aspecto, incluyendo educación física, moral e intelectual. Distingue 3 ciclos educativos. El primero, que es del nacimiento a los 7 años, que principalmente es educación física. De los 7 a los 14 años se introduce la educación intelectual y de los 14 a los 20 años se recibe una formación militar e intelectual. Considera que el fin de la educación lo constituyen el bien, la virtud y la felicidad, por lo que la educación debe tener un carácter público y común. Se pronunciaba a favor de que la educación debe estar a cargo del Estado, ya que el fin del Estado debería ser la educación de los ciudadanos. Según Aristóteles, la polis era el escenario donde el ser humano podía desarrollar sus más altas potencialidades como hombre. Como conclusión podemos decir que los padres de la mitología juegan un papel importante, pues son ellos los primeros en tratar de responder las interrogantes de la humanidad. Los filósofos presocráticos marcan la historia por el hecho de que se conocen como las primeras investigaciones de interés universal, y recordemos que empiezan a usar la razón y dejan atrás la fantasía y el mito. Respecto de Aristóteles, Platón y Sócrates, es notable que influyeron no solo en la cultura, sino también en la educación occidental. Además, marcaron el origen de la pedagogía. Y a pesar de que no logran dar una respuesta en concreto, es interesante ver cada una de sus posturas y encontrar las similitudes con la actualidad. Nuestro reto como profesionistas será tomar las herramientas heredadas de cada uno de estos personajes para por lo menos tratar de encaminar a una formación integral, la búsqueda del conocimiento y la creación de buenos ciudadanos.